días, amigos, hermanos, ¿cómo están ustedes? Somos su iglesia que está en la península Viva y les estamos compartiendo la interesante historia que nos narra el libro de Esdras, más o menos 450 años antes de la venida del Señor Jesucristo. El motivo del libro es la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y estamos leyendo, ayer leímos el capítulo 5, en donde Dios usó al profeta Ageo y Zacarías para darles la orden y para infundir aliento en el pueblo judío, y ellos empezaron a reconstruir. Llegaron los gobernantes persas y dijeron, bueno, con permiso de quién, pero Dios tocó sus corazones y ellos les permitieron seguir construyendo, mientras le enviaron un informe al rey Darío para esperar de ellos alguna orden en ese sentido. Y leemos hoy en el capítulo 6 que dice: entonces el rey Darío ordenó que se buscara en los archivos del palacio la orden de Ciro para reconstruir el templo. En el palacio de Ecbatana, que está en la provincia de Media, se encontró un libro donde estaba escrito el siguiente registro. Al parecer, el imperio persa había destinado en Ecbatana, que era una población más o menos a 2000 metros sobre el nivel del mar, y estaba a unos 480 kilómetros al noreste de Babilonia, y era un lugar en el que ellos guardaban todos los... Y este era un lugar en el que ellos guardaban todos los archivos y los anales de la historia. Y ahí encontraron una copia del edicto que dio el rey Ciro, y dice: en el primer año de su reinado, Ciro ordena que se reconstruya el templo de Dios en Jerusalén para que allí se presenten ofrendas. Dice, y el tesoro del reino pagará todos los gastos. Los utensilios de oro y de plata del templo de Dios en Jerusalén que Nabucodonosor trajo a Babilonia deberán ser devueltos. Cada utensilio se colocará de nuevo en su lugar que le corresponde en el templo. Esto fue lo que encontró el rey Darío, el edicto donde Ciro estaba ordenando la reconstrucción del templo. Y esto es muy importante porque él estaba muy interesado en que en ese templo se continuara el ofrecimiento de ofrendas. Ahorita vamos a ver por qué. Así es que el rey Darío escribe de inmediato una orden hacia los súbditos que tenía en Jerusalén, y dice: entonces el rey Darío les envió esta respuesta a Tatenai y a los servidores persas que estaban en Jerusalén: retírense de Jerusalén y dejen que el gobernador y los jefes de los judíos continúen reconstruyendo el templo de Dios. Además, ustedes deberán ayudarlos en los trabajos y pagar puntualmente todos los gastos que tengan. Esto es sorprendente. Decíamos en el devocional de ayer, cuando Dios tiene sus planes, nada ni nadie lo detiene. Y no solamente eso, sino que va a usar los recursos, inclusive no importa si no son sus hijos, pero Él va a usar los recursos del imperio persa, que eran muy ricos, los va a usar. ¿Por qué? Porque los judíos pues realmente eran pobres, habían estado 70 años exiliados, habían regresado ahora con sus pocas pertenencias, se habían llevado algunas de las cosas que les habían regalado para quienes querían cooperar con la reconstrucción del templo, pero realmente era algo mínimo. Se necesitaba un capital, y lo sorprendente es que Dios tenía el capital y simplemente dispuso de él. Usó la riqueza del imperio persa para reconstruir el templo de Jerusalén. Esto es asombroso y nos va a dejar una enorme enseñanza. Así es que la orden de Darío causa un poquito de risa, si ustedes quieren, pero es risa de alegría, risa de estar contentos, porque dice: retírense, déjenos en paz, no les estorben. Y dice al contrario, ustedes deben ayudarlos y pagar puntualmente todos los gastos que se generen. Asegúrense que todos los días se les entregue lo que necesiten para las ofrendas que se presenten a Dios del cielo. Sean toros, carneros, corderos, trigo, sal, vino o aceite. Es sorprendente la respuesta de Darío, que el rey anterior, Artajerjes, había inclusive suspendido la obra del templo por temor a que al construir los muros de la ciudad otra vez se sublevaran contra el reino persa. Pero ahora, con Darío, y habiendo buscado en los archivos de la historia, se convence que eso es lo correcto y dice: adelante, que construyan el templo. Y no solamente eso, sino que empieza a proveer lo necesario para el ofrecimiento de ofrendas. Dice: quiero que las ofrendas que se presenten sean agradables a Dios del cielo y que rueguen por mi vida y las de mis hijos. Aquí tenemos que ser muy honestos. Dios está usando una debilidad de este rey persa. Los reyes persas en este tiempo, cuando conquistaban a otros pueblos que tenían sus propios dioses, ellos no querían meterse con las divinidades, no querían acarrearse una condenación, un castigo.
Entonces lo que ellos hacían es que facilitaban el que ese pueblo continuara adorando a su Dios, y lo que les decía es: tú adora a tu Dios y pide por mí. Y aquí dice: quiero que reconstruyan el templo y denle lo necesario para las ofrendas, para que entreguen ofrendas y para que rueguen por mí y por mis hijos. Ellos tenían mucho miedo de las divinidades y tenían mucho miedo del Dios del cielo y de la tierra, así le llamaban. Y la urgencia de ellos era que este templo se reconstruyera para que ellos fueran bendecidos en el ofrecimiento de las ofrendas que ahí se harían. Y termina diciendo: cualquiera que desobedezca esta orden morirá de la siguiente manera: se le atravesará el cuerpo con una punta afilada de una viga sacada de su propia casa, y la casa deberá estar totalmente destruida. Y que Dios destruya a cualquier rey o nación que se atreva a desobedecer esta orden o intente destruir su templo. Esta orden deberá de cumplirse al pie de la letra. Yo, Darío, rey de Persia. Qué interesante es la historia, le decía en el devocional de ayer. Es interesante porque podemos ver en la historia cómo Dios se ha mantenido soberano y ha movido las piezas en su tablero para poder cumplir sus planes. Y aquí está la reflexión. Uno quisiera que en medio de su vida las cosas se movieran, se alinearan como se alinearon para la reconstrucción del templo. Pero aquí lo importante es que el templo era algo que Dios había prometido hacer. La reconstrucción del templo era parte de un plan de Dios. Y todo lo que Dios va a hacer es que va a acomodar todas las piezas, va a acomodar las personas, va a acomodar los recursos para que se cumpla su plan. Y esta es una gran enseñanza para nosotros los que somos hijos de Dios. Porque muchas veces no ponemos atención en aquello que estamos queriendo hacer, en aquel proyecto, en aquella decisión que estamos queriendo tomar, porque tal vez sea solamente un deseo muy egoísta, sea una decisión muy egocéntrica de algo que yo quiero, pero yo no sé si Dios lo tenga considerado en sus planes. Yo sé que Dios tiene planes para mi vida, y lo más importante es que yo busque adecuar mis planes a los planes de Dios. ¿Cómo me puedo yo alinear? Dios no se va a alinear conmigo, Dios no se va a adecuar a mí. Yo me voy a adecuar a sus planes. Y cuando yo me alineo a los planes de Dios, cuando yo me dispongo a que la voluntad de Dios se haga en mi vida, entonces Dios va a acomodar las situaciones, las personas, los recursos para que aquello se cumpla. Quienes hemos sido parte de esta iglesia Península Viva, lo hemos comprobado ya por 2 años y medio que llevamos en actividad. Dios ha provisto para nuestras necesidades porque es el plan de Dios. Y cada vez que nosotros, ya sea en la iglesia, ya sea en lo personal, ya sea en nuestro negocio, ya sea en nuestra familia, en cada situación que vivimos, querido amigo, querida amiga, yo le invito: dispóngase, alíñese a la voluntad de Dios. Decía hoy en la mañana un flyer que leía de internet: la oración no es presentarse ante Dios con una hoja, con una lista de peticiones personales. Orar es presentarse ante Dios con una hoja en blanco y permitir que Él anote sus planes para nuestra vida. Así que, querido hermano, querida hermana, yo te quiero invitar a algo. De igual manera como Dios usó al mismísimo rey Darío y todos los recursos del imperio para algo que él tenía, Dios va a usar todo lo que esté en los recursos de este mundo, las personas y los bienes materiales, para cumplir los planes en tu vida. Lo importante es que tú puedas estar alineado en esos planes que Dios tiene para ti. Déjame orar por ti. Bendito Padre, tú eres nuestro Dios, el Dios del cielo y de la tierra. Tú tienes tus planes y nosotros somos tus hijos. Y en esta oración nos queremos disponer. Yo oro por la persona que mire este video. Yo oro porque tú tomes su vida en tus manos y tú cumplas tus planes en ella. Porque si tú cumples tus planes en ella, esa persona va a recibir lo que sea necesario y suficiente para que tus planes se cumplan en su vida. Te ruego, Señor, ayúdanos a mirar si tenemos un corazón egoísta, un corazón que solo nos hace tomar decisiones egocéntricas, pensando en nuestro bien, en nuestra comodidad, pero no estamos pensando en cómo esto contribuye al extendimiento del reino de los cielos en la tierra. Te ruego, Padre, que nuestro corazón pueda ser sensible y que nuestra mente esté enfocada en tus planes, no solo en los nuestros. Te ruego, Señor, toma nuestras vidas en tus manos y seguimos orando por personas que están cruzando tiempos difíciles frente al dolor, frente a la enfermedad como el cáncer. Señor, han sido guerreros incansables, pero porque tú les has infundido fuerzas, ánimo, y te ruego que lo sigas haciendo. Y aquellas personas que están sufriendo pero que no te conocen, Señor, yo te ruego que haya alguien
que vaya hasta su puerta, que pueda compartirle de tu amor y que esas personas puedan encontrarse contigo. Ruego por personas que están por someterse a una cirugía, aquellas que ya salieron de la cirugía, que están en recuperación. Señor, yo te ruego que tú les des fortaleza para que puedan recuperarse pronto y pronto se encuentren de pie caminando para cumplir tus propósitos. Danos tu bendición en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, esta historia continuará. Nos vemos el día de hoy.